Bueno, ahí ya empezaste a grabar. Sí, ya estamos on. Bueno, genocidio de Armenia. Podríamos decir que fue entre 1915 y 1923, calificado como el primer genocidio de la historia. Cuando entendemos que es un genocidio, ¿no? De la historia moderna. Exacto. Por eso digo de la Ok. historia cuando el término genocidio comenzó a existir. Eh, lo más divertido, si se quiere decir, o más anecdótico de esto es que se estira todo esto y después en 2023 vuelve a haber otro genocidio. Pero por otras causas. En Armenia. Hacia los armenios. Pero el que nos importa hoy es el que pasó a principios del siglo XX. Eh, fue el 24 de abril de 1915. Fueron los jóvenes turcos del Imperio Otomano contra el pueblo armenio. Que ya en ese momento había cierto rechazo hacia los cristianos de Armenia. Y por más de que creamos que todos eran malos en la Unión Soviética, en lo que era Rusia, los rusos siempre fueron los que ampararon a los armenios, mal o bien, siempre fueron su respaldo político, de alguna forma. Y para aclarar, los jóvenes turcos era un comité de progreso y unión que, bueno, habían entrado al gobierno justamente en 1915 porque el Imperio Otomano abarcaba muchísima extensión, todo el Cáucaso, Medio Oriente y hasta grandes partes de Europa. Y habían empezado a perder muchos territorios, ya con las conquistas imperiales de los europeos. Ya un poco antes de la Primera Guerra Mundial empezaron a perder varios territorios con conflictos, tanto con Rusia como con Grecia, varios de los países de los Balcanes, que en ese momento eran varios, después fue Yugoslavia y ahora son varios países de nuevo. Este, llegaron al poder este comité de progreso y unión, que eran los jóvenes turcos, y bueno, un poco como hacen siempre los grandes imperios o la gente que empieza a perder poder, buscaron un chivo expiatorio y culparon claramente a los armenios de todos los males que estaba atravesando el Imperio Otomano, todos los males que estaba atravesando su país. Este. Así que bueno, al ser un imperio, el imperio otomano era totalmente de mayoría musulmana, tanto chiita como sunita. Después había muchas minorías, había cristianos ortodoxos, católicos. eh, pero bueno, buscaron un chivo expiatorio y claramente la ligaron los armenios. Así que bueno, son una minoría cristiana, es una rama del cristianismo similar, se puede decir, a la protestante, no es igual, pero tienen ahí una similitud. Lo que tienen los armenios es que son de los primeros cristianos en el mundo. Eh, ellos vienen desde, dame un segundo que busco acá, más o No, menos. está bien, mientras vos decís eso, justo esto que vos decís de los armenios eran minoría, incluso eran considerados por el sistema del Imperio Otomano como ciudadanos de segunda clase. Es decir, Sí. por ejemplo, no tenían, por más de que sean personas super cultas, formadas, y que era una comunidad que prosperaba sistemáticamente, no tenían derechos civiles como tal. Cuando era a la hora de un juicio, su testimonio valía menos. No tenían portación de armas, no podían exigir ningún tipo de reformas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque este fue la primer forma de represión de parte de los musulmanes hacia los cristianos en Armenia. Ahora sí, continúa. Eh, Son uno de los pueblos más antiguos de Oriente Próximo. Su origen se sitúa desde casi los primeros humanos, o sea, desde el Neolítico. El pueblo armenio, no como la Sí, sí, religión, obvio. el pueblo, la raza armenia. Este, la región desde el Neolítico y pasaron un poco antes de la cultura de los armenios, estuvieron como los Yulaveri.
Yomu y Kura Araxes, que ellos estuvieron miles de años antes, pero bueno, son como los descendientes más directos de los armenios, ¿no? El primer gran reino de Armenia, justamente fue situado en el siglo IX al siglo XII, llamado el reino de Van Vianili. Ujú. Eh, bueno, y la zona que estaba montado fue Urartu, Ok. como un antecedente directo en el que el pueblo armenio estaba situado, aunque los urarturios hablaban otra lengua no indoeuropea, se consideran también descendientes de los armenios. Bueno, básicamente los armenios son como los primeros cristianos del mundo, o los más seguidores de Cristo, del cristianismo. Y bueno, como para retomar un poco, las excusas que tenían era el Imperio Otomano, es que como bueno, ellos, bien dijo Gala, eran muy prósperos, eran gente que era un poco más desarrollada inteligentemente, estudiaban y todo, al ser ciudadanos de segunda, estaban faltos de muchos derechos. eh, pero bueno, y sin embargo igual tenían también como una región autónoma dentro del Imperio Otomano, como si fuera una provincia aparte, pero bueno, sí con menos derechos y todo, pero eran mucho más comerciantes y era la región más próspera económicamente hablando de todo el Imperio Otomano, porque bueno, la gente era mucho más culta, eran más civilizados Sí, también. eso sí. También hablaban varios idiomas, a diferencia de los musulmanes que son bastante cerrados, entonces se podían comunicar mejor y tenían más prosperidad en cuanto a la conexión con el mundo exterior, ¿no? Más allá de que el mundo de la Primera Guerra Mundial, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, no era tan conectado como lo es hoy. Sí, Bueno, se necesitaba comerciar también. bueno, ahí está en un punto eh, de que esto es como la evolución, ¿no? Al principio los azaríes, que es lo que hoy conocemos como el gentilicio de la gente de Azerbaiyán, eh, eran como pueblos originarios, si se quiere decir, de lo que era el Cáucaso. Eh, se les decía, era como las raíces es en la Albania caucásica, aunque nada tiene que ver con la Albania de Europa. Después eran cristianos y tenían relación con los armenios con los persas en ese momento. ¿Qué pasa? Después la influencia de los persas fue mucho mayor. Y después, incluso en el siglo 20, no, perdón, en el siglo XII al XIII más o menos, ahí empieza una fusión también con los turcos. Entonces, cuando vos sumás a los turcos de ese momento con los persas, se crea básicamente esta identidad islámica en el territorio. Ahí comienza esta segregación, si se quiere decir, o diferenciación entre los armenios que eran cristianos y ellos que se inclinaban mucho más al islamismo. Eh, más si se quiere decir musulmanes chiíes en ese momento, que no son ni los chiitas ni unitas que hoy conocemos hoy por hoy. Mucho, Ujú, muy previo a eso. Pero ya de por sí es un pueblo dividido Azerbaiyán, porque una cosa son los azaríes de parte de Irán o persas, si se quiere, y otra cosa es la República de Azerbaiyán, que cuando cae la Unión Soviética se independizan. Pero son, es parte de lo mismo. lo que pasa con Azerbaiyán y con Armenia son dos países vecinos, en el cual cuando fueron absorbidos por la Unión Soviética, los soviéticos, al igual que los ingleses con muchos conflictos de los que tenemos hoy en día, hicieron líneas en los mapas, para poner un nombre, en realidad no son líneas, pero bueno, en los cuales pusieron dentro del territorio de Azerbaiyán Sí. una mini península, podríamos decir, no Sí, es una península, no, es el Nagorno-Karabaj. el Nagorno-Karabaj, claro, pero Más, ¿cómo se dice cuando es vos un tenés Cáucaso.
No, 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 no. No, no es un Cáucaso. El Cáucaso es una región del mundo. Hay algo. Son parte son de la región del Cáucaso ellos, Por porque eso. están justo en esa parte que está Ah, pero vos, al Pela, este del estabas Mar hablando Caspio. de la línea de la línea No, del no, yo Mar. a lo que voy es cómo se llama cuando vos tenés dentro de tu país un territorio que está dentro de otro país. Eso tiene un nombre. Sí, Sí, se ese. conocía como un enclave, si mal no Enclave. recuerdo. Enclave. Enclave. Ahí está. ¿Acordás? Ahí está. Bueno, el enclave en Nagorno-Karabaj quedó Sí. metido en el medio de Azerbaiyán. Que porque claramente tenía mayoría armenia, en vez de mudarlos directamente hacia Armenia o llegar a un acuerdo entre los dos países, dejaron el enclave ahí en el medio, lo cual situó también, más en el futuro, tras la caída de la Unión Soviética, tres guerras. Una fue en el 94, otra fue en el 96, 97, si no me equivoco. Y la otra fue recientemente en 2023, que terminó con la victoria de Azerbaiyán, porque Rusia estaba con la guerra de Ucrania y no pudo ayudar a Armenia, que es un antiguo aliado de ellos, y terminaron entregando el Nagorno-Karabaj directamente a Armenia. Prácticamente, a Azerbaiyán. Azerbaiyán. Prácticamente no hubo una gran guerra esta última vez. Sí, en el 90 hubo dos guerras, las cuales las dos las ganó Armenia con apoyo de Rusia. Eh, Porque bueno, con este enclave se suscitaban muchos problemas, que también del otro lado de Armenia, hacia el oeste, al sudoeste de Armenia, también hay un enclave de Azerbaiyán. Justo los cortan los dos países. Nada más Pero que eso bueno, porque Nagorno-Karabaj que lo estaba en el medio de ganaron, Armenia. lo ¿Eh? ganaron en guerra los azaríes. Sí, 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 sí. Pero, dato para que se entendamos por qué peleamos por por el enclave en tal, es por los minerales que tienen. Super mega explotable y es un área totalmente fértil. Piensen que si en ese lugar del mundo vos tenés oro y cobre, sos absolutamente todo y son lo más rico que hay. Entonces por eso es esta pelea, si se quiere, por el Nagorno-Karabaj. Karabaj. Se me va, yo no sabo. O el Alto Bueno, Karabaj, mejor dicho, es lo sí, mismo. es que en realidad son Nagorno-Karabaj es Es, la sí, provincia o el lugar y el Alto Karabaj es una de las partes del claro, Nagorno, que es la parte donde están los recursos que vos decís. claro. Después, bueno, tenés la parte más baja, la parte alta y no sé si había dos partes más, creo que tienen de nombre. Va, tenían, porque Tenían. ya ahora pertenecen directamente a Azerbaiyán. Bueno, simbólicamente el 24 de abril de 1915, en Estambul, la antigua Constantinopla, Constantinopla en ese momento, todavía no era No era Estambul, Estambul. arrestaron y ejecutaron a cientos de intelectuales, políticos y líderes armenios. Este día se conmemora como el inicio del genocidio. En realidad el genocidio por ahí arrancó un poco antes, por ahí arrancó un poco después, pero se conmemora el 24 de abril de 1915. Bueno, se ordenaron claramente deportaciones masivas de toda la población armenia, la quita totalmente de derechos. La mayoría de las deportaciones fueron a los desiertos de Irak y Siria. Tuvieron un nombre, estas deportaciones, que se llamaban las marchas de la muerte. Eran Claro. caravanas forzadas que fueron como el mecanismo principal de tortura. La mayoría de los hombres adultos armenios fueron asesinados. Y las mujeres, niños y ancianos muy torturados, las mujeres claramente violadas, como cada vez que un musulmán Invade. De alguna forma o no expresa su religión. su forma de pensar. No Este, todos, pero por lo menos lo que está en Europa son todos así. no, tan así o peor. Sí, Y bueno, los obligaron a caminar cientos de kilómetros claramente sin recursos, ni comida, ni agua. eh, También al mismo tiempo que los hicieron caminar así de esta manera, los hicieron pasar por partes muy peligrosas, muy complicadas, como la región kurda o la circasiana, que bueno, estas partes son de otras etnias también que tienen problemas no solo con los musulmanes, sino también con los armenios y bueno, también los maltrataban, los violaban y les robaban los pocos recursos que tenían. Más que esto también trajo un montón de enfermedades, ¿no? El malestar, la hambruna,
alucinaciones, bueno, muchos problemas con los niños. No, me imagino que será Este, un dolor físico más allá de lo que pensaba. Es más, me hace acordar mucho en que quizás con esta guerra santa que siempre nosotros hablamos, y les hicieron algo parecido a cuando Jesús tuvo que estar 30 días en el desierto, ¿no? Pero me Claro, imagino que a un nivel más extremo y por nada con devoción. Em, y em, ahora seguís, Pela, porque me gusta cómo lo estás detallando. Pero hago un paréntesis con esto que vos dijiste al principio. Quizás fue antes o quizás fue un poco antes que empezó eh, la cuestión de la masacre como tal del genocidio armenio y eso es verdad. Hubo un periodo entre 1894 y 1896 aproximadamente donde las masacres amidianas que se decían en ese momento se llevaron la vida de entre más o menos 100.000 y 300.000 armenios, justamente porque el sultán de ese momento decía que era la forma de resolver la cuestión armenia. Después los jóvenes turcos, que es este consejo que vos decís, promete libertad, no sé, igualdad y fraternidad con los sí, que era, armenios, que mentira, falso, pero es esa línea de tragedia que quizás persigue a los cristianos armenios. lo que pasa con esto que vos decís es que cuando llegaron los jóvenes estos, era un partido nacionalista. Exacto. En ese momento había muchos nacionalismos en el mundo. Perdón, estoy medio No, engripado sí, todavía. sí, tranquilo. Bueno, había muchos nacionalismos en el mundo y claramente lo usaron como un chivo expiatorio, tipo, che, bueno, perdimos esto, perdimos lo otro. Ya la guerra había arrancado en 1914, el Imperio Otomano tuvo varios frentes abiertos, entonces, bueno, empezaron a perder varias partes del territorio y lo Sí, sí. utilizaron también como chivo expiatorio. Yo también cuando estuve averiguando del genocidio armenio, se estima más o menos que también en 1908, 1909 hubo varias deportaciones, no asesinatos, No, pero pero sí masivas. deportaciones Sí, sí. y masivas, grandes, un año y medio, casi 2 años, en el cual los echaban porque, bueno, también eran muy discriminados y claramente eran otra etnia distinta a la que gobernaba, entonces, bueno, los musulmanes no los querían ver ni en figurita. No. Después sí, a partir de 1915 hubo masacres directas y también no olvidemos que hubo muchas conversiones forzadas al Islam para que no los terminen de matar o bueno, che, te querés quedar a vivir acá, bueno, hacete musulmán o piñata. Claramente todas las propiedades armenias, propiedades, objetos de valor, etcétera, etcétera, todo fue saqueado y robado a mansalva, cual kirchnerista en gobierno. Sí. Así que bueno, quedó totalmente destruido la población o el pueblo armenio en general, quedaron muy tocados. La verdad los hicieron pelota, Y sinceramente los hicieron pelota. imagínate que Eh, además de lo físico, ¿no? De esta cuestión de asesinato, masacre y demás, eh, el gobierno en ese momento hizo también como un robo de patrimonio de todo lo que es las iglesias, las casas y las escuelas de los armenios y se lo quedaron como bienes del Estado una vez que los corrieron. Entonces, es cuestión simbólica también de no solamente están arrasando con las personas, sino con el simbolismo de las instituciones de atrás. O sea, obviamente el mundo esto no lo estaba viendo. Imagínate que estábamos en casi plena Primera Guerra Mundial, el foco no estaba ahí tampoco. Miles de iglesias fueron destruidas, monasterios también. Era como una orden de ejecución, no solamente a los intelectuales, como vos decías, sino a lo que representaban. Claro. Bueno, el problema de este genocidio fue muy fuerte porque fue alevoso. Claro, Pensá que hoy por hoy lo que queda del Imperio Otomano, que es Turquía, no los reconoce, no es reconoce verdad. que sea un genocidio y es más, si vos viajás a Turquía y decís, che, acá hubo un genocidio, No. te corren penas de ir en cana. Sí, sí. Este,
Turquía lo reconoce como deportaciones de guerra o conflictos interétnicos, pero un conflicto interétnico es en que, bueno, yo también me puedo defender. Acá no se podían defender, como decís vos, no podían tener portación de armas, no podían hacer nada, y directamente fueron echados a la fuerza. Hay muchos países que durante la Primera Guerra Mundial, aliados del Imperio Otomano, no dijeron nada. Un caso fue Alemania, por ejemplo, otro caso fue Austria-Hungría. Eh, Ellos claramente no dijeron nada, no hablaron, no No. dijeron nada, o se hacían, pasaban por No, alto toda esta aún situación. así, Alemania es uno de los países que luego sí reconoce el genocidio. Cuando la palabra genocidio aparece, que creo que es en el 43, 44. Sé que era por un intelectual polaco judío, pero no me acuerdo el nombre. Sí, pasa que, o sea, sí lo reconocen, pero bueno, después de que ya No, habían sí, que el pasado daño varios estaba años, hecho, sí, obvio. en el momento no habían dicho nada, y Alemania siendo un país cristiano, No, o sí, por lo sí, obvio. menos No, creo cerca de la que... rama católica, podría haber dicho algo, o convencer a su aliado de decir, che, bueno, mirá, no los matés, traelos para acá, los llevo a la guerra, o darle una segunda oportunidad, ¿no? Sí, yo creo que eh, en menos tiempo quizás se mataron a más cristianos que judíos en la Segunda Guerra Mundial por cuestión de tiempo, ¿no? Fueron casi 1.500.000. Eh, déjame Sí, depende permitirme a quién le dudar. preguntes, el número varía mucho y Claro, sí, ya lo aparte en sé. ese momento no había los registros que hay hoy, No, 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 para nada. entonces es imposible de decir, che, bueno, hubo un número. Se estima de 1,5 millones a 2 millones, o depende a quién le Depende a preguntás, quién le algunos te preguntas. dicen de 600.000 a 2,5 millones. Es complicado. Ah, y otro dato, hablando de cómo fueron las cuestiones. eh, cuando fue el genocidio, muchos jóvenes quedaron huérfanos, evidentemente, y fueron tomados por los turcos. Los turcos como que los, no sé, turquerizaron y lo hicieron parte de ellos. Los alejaron completamente del otro, como le hicieron tipo al lado del cerebro. Ya no sos cristiano de Armenia, no. Todo lo que acabas de vivir no existe. Bloom, sos del ejército turco. Divertidísimo, la Sí, verdad. sí. Es como que un borrón de identidad bastante atroz. Otro Sí. dato a tener en cuenta. Ah, perdón, ¿me ibas a hablar, Santi? No, 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 decime, Mati, no hay problema. No, nada, que por ejemplo a mí me gusta particularmente ver, como el caso parecido de Israel-Palestina, ver quién tiene más antigüedad como etnia, ¿no? Como en este caso algún índice de nacionalismo y investigando obviamente, te encontrás con que, por ejemplo, como vos decías, Santi, es una de las etnia más antigua del mundo, Armenia. No solo eso, sino que la primera mención de Armenia, conocido en otro idioma como Armanum, en ese momento, data del siglo XXII antes de Cristo, o sea, estamos hablando de una época muy antigua, y aparecen las inscripciones asirias y persas del siglo VI antes de Cristo. O sea, imagínate la cantidad de años que tiene, ¿no? Y Sí, bueno, del origen también del nombre, de la estirpe de Haik, Nahabet, los armenios se denominan los hijos de Haik. O sea, es increíble que ellos todavía tienen esa presencia de origen de pueblo. Entonces, para ver, por ejemplo, en este caso, quién es más antiguo, por ejemplo, y la etnia turca originalmente vienen de la montaña de Mongolia y a través del paso de los años se han logrado establecer en Anatolia y crecer en parte como la fuerza otomana, ¿no? Recordemos que había muchos pueblos en el imperio, antes de anterior al imperio otomano. Los mismos otomanos logran tomar el poder por encima de los demás pueblos túrquicos y así es como se hegemonizan y forman el Imperio Otomano. Pero recordemos que Armenia en este caso es mucho más antigua, o sea, el nacionalismo armenio. sí, 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 la población armenia tiene muchísimos años. Mismo como te decía, o sea, ellos ya vienen desde el Neolítico, o sea, todavía el humano no era tan humano como lo imaginamos ahora, tampoco era medio mono, pero era medio pie grande, ponele, y Era, sin embargo, es durante la civilización también muy parecida a lo de los
Es más antiguo inclusive que los sumerios, el hecho de de los nombrar a sumerios. hermano. Sí, estamos hablando de los últimos Homo sapiens, cuando existía el primer indicio de algún significado de lo que puede ser armenios. Es increíble, es muy antiguo. Sí, sí, sí. Sí, aparte se creen que son los armenios descendientes europeos, pero no, en realidad son de No, ahí no, no. Son de de Centro Asia. Oriente, Medio También. Oriente. Sí. Tienen, tienen mezclas de tribus indoeuropeas, pero en realidad Armenia viene casi desde donde se ven los primeros humanos, desde el norte de África y el centro, como dice Mati, también de Persia, de todas esas partes. Pensá que si vos mirás un mapa y mirás Irán Sí. y mirás dónde está Armenia, claramente es una etnia que se ha movido mucho, pero siempre estuvieron en esa parte como de Medio Oriente, de Centro Oriente, bastante movidos ahí. Sí, sí, no es un territorio que creo que incluso a día de hoy está formalmente dividido. eh, Sufre muchos cambios, yo creo, cotidianamente. Sobre todo pensando que en realidad, en cuestión territorial, Armenia siempre fue más chico que lo que es Azerbaiyán. Y debe tener una presión a ser, son literalmente, bueno, en Siria también, pero son los únicos cristianos, si se quiere. Es una cuestión bastante interesante. Acá estaba buscando el nombre del genocidio armenio dentro del idioma de ellos, es Hayot Tetzgaspanuitium. Ahí te lo copio y te lo mando porque Mejor, pido. porque no, no, no. No, No, boluda, pero es casi ruso, no sé, sí, sí. griego, No, es que no sé cómo se creo que pronuncia. los armenios hablan en ruso. Creo que su idioma es el No, ruso. los armenios hoy hablan en rusio y tienen su propio idioma, o sea, han llegado a Mira, hablar en farsi también, pero tienen su sí. propia lengua, la cual no recuerdo ahora cómo se llama, si me bancan un toque creo que la busco, pero es no sé si decirle armenio, ¿no? No, Eh, quizás. eh, Pero yo tenía entendido que hablaban ruso. Pero mira, no pero sabía. no pueden, es imposible que su única lengua sea el ruso, puesto que son más antiguos que la misma Rusia en sí. O No, obvio, pero sea, quizás con el exterminio y demás, lo único que haya quedado es el ruso, por eso digo. no, la lengua del final oficial de Armenia es, valga la redundancia, el armenio, el Ah, ok. Hayeren, hablado por Hayeren. casi el Bien. 98% de la población como idioma nativo. Mira, Y tiene el armenio moderno, que es una variante, y también se habla en ruso. mira, qué zapado. Ayeren, Eh, ahí pasé el sí, nombre el nombre de de Hayot Tetzgaspanutium. eso. No, Eso. eso. No, otra cosa que me parece que es importante, siempre está muy bueno saber, a mí me interesa mucho el enfoque de la tecnología eh, para esta sistematización de ya sea masacre, ya sea exterminio, ya sea ejecución o deportación masiva. Y eh, los jóvenes turcos, financiados por Alemania, hicieron un tren, o sea, un vagón de tren, para, evidentemente, sacar a los armenios del territorio. Datos que seguramente no sabían, pero los estoy presentando en este mismo momento. Sí, sí, lo había leído, lo había buscado eso. Se llamaba el ferrocarril de Bagdad. No sé por qué Bagdad, no sé qué significa. Eh, que nada, trasladaba Bagdad. miles de armenios en vagones literalmente ganados eh, a los centros de tránsito y después, bueno, es el mismo sistema que después los nazis iban a usar para con los judíos. Eh, para que después no vengan con que los nazis son originales, ¿viste? Para nada, no, en absoluto. También Em, hacían... Ah, perdón, pero la sé. Sí, sí, sí. no, 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 Ah, decime, no. habla. No sé si vos lo mencionaste, creo que no, o creo que lo mencionaste parecido, que a los armenios que eran parte del ejército, ¿viste? Que esto de que no podían estar armados y demás, los retraen totalmente y crean batallones de trabajo que básicamente después los masacraban o literalmente morían del cansancio. Pero creo que lo habías dicho.
Sí, no lo del ejército directamente, pero sí pasó, es verdad que bueno, también, si había ol- eh, mm, gente enlistada en el ejército que eran armenios, los mandaban a hacer trabajos forzosos o los mandaban a picar piedra a la frontera, como se diría acá hablando en argentino, y no a estar haciendo trabajos con armas o mantenimiento de armamento o ese tipo de cosas, porque bueno, podrían haber utilizado las armas para defenderse. Así que sí, fueron totalmente relegados y no solo relegados, sino expulsados prácticamente del ejército. O sea, quedaron, Claro. pero para los peores laburos, menos que un soldado raso eran, Claro, menos no, que no era medio. nada. Y Mati, yo sé que este dato te va a gustar, porque lo estudiamos juntos. El embajador de Estados Unidos en ese momento, eh, en 1918, era un tal Morgenthau. No Hans Morgenthau, como un internacionalista del realismo clásico, que es el padre, si se quiere, del realismo, sino Henry Morgenthau, que es el padre, y Hans Morgenthau es el hijo, que él, como embajador de Estados Unidos en lo que era el Imperio Otomano, eh, y envió cartas de estas atrocidades en sus palabras de un exterminio. Aún así, nunca se intervino. Dato a tener en cuenta. Es más, él hizo un libro, creo. No me acuerdo cómo era, que era como la historia que él había vivido y en parte relataba esta parte de las deportaciones militares. ¿De qué te reí? No, nada, Ya estaba sé, bueno. escuchando. Pero No. Calmate, loco, no, no calmate. me voy a agarrar. Eh, Así que no, para tener en cuenta. De que no solamente estamos hablando de las raíces de uno de los mayores genocidios, sino de que el padre de uno de los quizás mejores autores que han marcado la historia de las relaciones internacionales fue parte de este momento histórico tan interesante. Después, como también como gran dato de colación, es que los armenios históricamente también son como un grupo eh, parecido a los distintos grupos israelíes, también en cierto momento hago una comparación de que han sido también perseguidos por muchos de los opositores de estos pueblos, ya sea del este, del oeste, del sur, del norte, hasta que, bueno, esta aparición de Rusia, que suele ser el aliado hoy en día, es justamente no solamente por una conveniencia, ¿no?, de Rusia, sino también por una eh, similitud ideológica. Recordemos que tanto los rusos como los armenios son cristianos ortodoxos, son católicos ortodoxos, y bueno, en este tipo de luchas, por ejemplo, es que Rusia suele poner del lado de Armenia, aunque últimamente no pudo demostrar una alianza fuerte hacia Armenia, y por eso es que durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, durante el año 2025, es que finalmente Trump logre poner fin a la guerra de tantos años por ahora entre Armenia y Azerbaiyán. Sí, como bien dice Mati, después de que el conflicto nunca cesó, pero en el 2023 volvió a haber como un auge del conflicto, otra escalada en el conflicto si se quiere, donde el territorio volvió a ser denegado. Ahí es cuando toda la región queda casi al 100% del control de Azerbaiyán. Incluso se estaba previendo de que Armenia podría llegar a dejar de existir si seguía la escalada. Esto obviamente a chequear, pero creo que esa hubiera sido la dirección que hubiera tomado si no se hubiera intervenido. De todas formas, yo creo que la intervención fue muy tardía, eh, pero porque se pudo haber intervenido antes y se evitan muchas más muertes. Sí, Eh, opino lo mismo. Se podría haber interrumpido antes el conflicto, ¿no? También, sí, bueno, volviendo al tema del porque genocidio armenio, tengamos en cuenta que hablamos desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Época de la Primera Guerra Mundial, 1915 hasta 1923. Tengamos en cuenta también la cara de lo que era el Imperio Otomano en ese momento, los problemas y conflictos que tenía el Imperio Otomano. Recordemos que el Imperio Otomano
se mete en la guerra en 1914 frente al Imperio Británico por también cuidar sus propios recursos, y el Imperio Británico, sabiendo que necesitaba recursos para sostener su maquinaria de guerra contra el frente de la Alemania, Segundo Reich, eh, justamente ataca Medio Oriente, ataca el Imperio Otomano para poder conseguir estos recursos. El Imperio Otomano, bueno, tuvieron batallas como Galípoli, una de las más conocidas, por ejemplo. Y durante esta época que el Imperio Otomano justamente se encuentra en la Primera Guerra Mundial, es que también decide reprimir al pueblo armenio por... se habla como si fuera, ¿te acordás, Gala, cuando hablamos en política y seguridad internacional, o Sí. seguridad y política internacional, cuando se idea algún tipo de plan para prever que otra Estado o nación te ataque? Bueno, más o Sí. menos, o los otomanos hicieron esto con la represión a los armenios. Lo que pasa es que obviamente en desigualdad de condiciones, porque los armenios no tenían casi nada para No, defenderse en pero relación el a grado de los armenios. amenaza ya era alto el umbral que había, y esta cuestión para mí la intensifica mucho más. Recordemos también que durante estos años es que el Imperio Otomano también pierde gran parte de su territorio frente a los británicos, ¿no? Como el Canal de Suez, uno de los más famosos, o sea, pierde por completo Egipto, eh, pierde gran parte también de lo que es la región de hoy de Arabia Saudita. Recordemos también la aparición del Orden de Arabia en la Primera Guerra Sí, de Mundial en Palestina. defensa del pueblo árabe. Claro, también. Y bueno, por ejemplo, recordemos que también en estos compases, o sea, recordemos que ya para todo lo que es la década del 20 hasta el 30 del siglo XX, obviamente, es la extinción del Imperio Otomano, un imperio que llevaba desde existiendo desde el siglo 1200 hasta, 1200, sí, siglo hasta XIII, siglo 1900. XIII, hasta 1900. Entonces, eh, nada, recordemos que la Primera Guerra Mundial también es uno de los factores que tuvo que ver durante este conflicto y que llevó al Imperio Otomano a cometer muchos errores, muchos de ellos estúpidos, y sobre todo a terminar así, ¿no? Desintegrándose. Eh, sí, es más, con esto que acabas de decir, Mati, me refrescaste algo en la mente, que es esta relación con los países del sistema internacional como tal, ¿no? La comunidad internacional, cómo es que día hoy se paran frente a lo que es el genocidio. Solamente 34 países son los que lo reconocen. Argentina es uno de esos, tenemos una gran comunidad judía en todo lo que es Flores y Palermo. Creo que en Córdoba y Rosario también Armenia. hay muchos armenios. Quizás estoy equivocada, pero creo que también en Córdoba y en Rosario. Sí, sin ir más Eh, lejos, yo tengo dos amigos que le mando un saludo, que me ven muchas veces a el ver, contenido de acá y son en familia armenia, descienden de mirá, Armenia, así que un saludo de muchachos. hecho su Vos segundo sabés, nombre tiene que ver en referencia con los armenios, y son buenos amigos que hacen deporte conmigo y Ujú. que, bueno, les conté que íbamos a hablar de este tema y les gustó mucho también, así que nada, un saludo a ellos dos también. Saludos muchachos, sabés gracias por estar que viendo. yo también tengo a mi mejor amigo desde los 2 años del jardín, Ari, que el padre es descendiente de armenios. Y también la primera vez que escuché la palabra armenio fue por ellos. Una, una de las contraseñas que usaba Ari para los juegos era Mandriver, que era una palabra en armenio. Y bueno, me acuerdo de esas cosas que vas aprendiendo de chiquito y te van quedando. Una boludez, pero sí, No, también no, están es súper bueno, chicos. están parte de la No, comunidad y nada, están cerca nuestro, aunque no parezcan. es increíble la trascendencia, ¿no? De este pueblo, que muchas veces se lo tiene de forma irrelevante, que muchas veces lo conocemos únicamente por el conflicto con Azerbaiyán. Tiene muchísimas más cosas, ¿no? Y bueno, también volviendo al tema del conflicto, de lo que fue, ¿no? Obviamente, de 1915 a 1923, el genocidio armenio. Recordemos también que durante la Primera Guerra Mundial, eso también, como estaba nombrando antes, es el desencadenante supremo, por así decirlo, de la desintegración del Imperio Otomano, es lo que termina desencadenando su desintegración. Y recordemos que para 1922 el Imperio Otomano ya se empieza a desintegrar, o sea que para el 23, que finaliza el genocidio armenio, ya se estaba desintegrando. Para 1924 ya está completamente desintegrado, tras más de 600 años de existencia, y justamente uno de los líderes más grandes de Turquía, que ahora mismo no recuerdo su apellido, en ese momento apareció durante la desintegración del imperio, justamente logra mantener viva la posición túrquica, ¿no? A lo que es
la etnia turca, el reconocimiento del pueblo turco y decir nosotros somos Turquía, ¿no? Turquía, el nacimiento de la República de Turquía y bueno, obviamente otros países que pudieron adquirir su independencia del mismo Imperio Otomano. Un caso es, por ejemplo, la etnia árabe, los árabes estaban totalmente en contra y se peleaban muchas veces, tenían estos conflictos contra el Imperio Otomano. Y Lawrence de Arabia, como nombré anteriormente, era un británico que ayudó a los árabes frente al Imperio Otomano. Justo esto, ¿no? Que vos decías, los turcos siempre cubriendo los baches del Imperio Otomano. Día de hoy en la que creo que es el Código Penal turco está prohibido decir o afirmar que efectivamente el Imperio Otomano cometió genocidio. Sostienen, mejor dicho, que las causas de las muertes de los armenios fueron eh, casi al 100% de enfermedades y a causa de la Primera Guerra Mundial. Y que eran Qué hijo de puta. conflictos étnicos, textual, y creo que eso daña un montón lo que es la Conflictos historia. interétnicos, deportaciones de guerra o bajas mutuas. Exacto. Bueno, y por ejemplo, Pakistán también es uno de los países que dicen, ¿cómo genocidio? ¿Qué es esa palabra, señor? No, 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 para nada. Niega rotundamente el genocidio. Eh, pero, y bueno, países como Reino Unido y España, por ejemplo, no lo afirman ni lo desafirman por sus grandes relaciones con Turquía, a pesar de que tuvieron que zafar a los turcos de que Irán les tiró un misil, pero no pasa nada. Eh, Podemos dejar pasar un genocidio. Después, bueno, Estados Es que Unidos lo también, reconoce hace poco, igual también. Estados Unidos que en el también 2021 lo reconoció el genocidio. lo que pasa con los armenios, como también pasa, por ejemplo, con los kurdos, Sí. que son dos etnias no solo súper milenarias y antiguas, que al no tener un estado, bueno, Armenia sí, ahora lo tiene, pero en ese momento no, eh, los lugares donde viven prácticamente no son lugares de grandes intereses para las potencias. No, Que vos digas, no, che, bueno, hay petróleo, hay árboles, hay pesca, hay algo que podamos sacar de acá provecho para ayudar a esta gente. Hay poco y nada. Y lo poco y nada que hay no mueve la vara como para decir, che, bueno, vamos a ayudar a esta gente tanto con los kurdos como por ejemplo con los armenios. Rusia los ha ayudado primero por una cuestión de religión sí, y de que hay algunos armenios también muy al sur de Rusia, no sé si la parte de Tartaristán o por ahí, pero hay varios. Primero y principal. Y segundo, bueno, que claramente pasó la moto a fondo. Segundo, que claramente como te digo, son gente que viven en territorios que no tienen nada relevante para que digas, che, bueno, vamos a ayudarlo, vamos a meternos en un conflicto acá. claro, no. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra hace la batalla de Galípoli, de la cual participó Winston Churchill, que después sería primer Mira, ministro de Inglaterra. Sí, él era parte de la Marina y, bueno, hizo muy mal un par de cosas y después del quilombo de Galípoli lo dieron de baja y estuvo como 5 años alcoholizado por Londres a punto de morirse Winston y después lo volvieron a necesitar. Dato de color. sí. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasaba? ¿Por qué Inglaterra ataca esta parte? Galípoli o la batalla de Galípoli, ¿por qué se da? Básicamente, en esa parte del mapa, cerca de donde están, del otro lado, pero donde está ahora el estrecho de Hormuz, que está todo el quilombo de Irán y todo, del otro lado, donde estaría actualmente Israel o el norte de Egipto, controlaban muchos pasos comerciantes y no solo eso, sino que los otomanos los bombardeaban los barcos mercantes de los aliados con comida, con víveres, con petróleo, con suministro, entonces necesitaban todo eso y bueno, los otomanos controlaban la mitad del Mediterráneo y toda esa parte del cuerno de África y de Centro Oriente.
Entonces todos esos pasos los tenían tapados. Bueno, Inglaterra fue a tratar de liberarlos y no pudo hacer absolutamente nada porque, bueno, no, o sea, claramente lo superaban en número, en armamento y ya se preveía que podía haber un ataque por ahí. Claramente los otomanos la vieron venir y, bueno, a Inglaterra le fue muy mal en esa contienda. Se cree que hubo alrededor de 100.000 bajas por los ingleses, pero bueno, siempre reducen ellos el número de bajas. Seguramente fueron muchos más porque fue un desastre. Fue verdaderamente un desastre. Perdieron como, no sé si más de 35 o 40 buques y anda a saber cuántos civiles, ¿no? Recordemos Este, que además la batalla de Galípoli es una batalla que se reconsidera más perdida por el lado de los aliados, más que a Turquía, ¿no? Turquía se considera como que ganó esa batalla, pese a que después la del Canal de Suez, la del Sinaí perdió, entre otras. Yendo también al tema del genocidio, me gustaría también destacar que Rafael Lemkin, un jurista de origen polaco, acuña el término genocidio en 1944, estudiando justamente el caso entre lo que es el Imperio Otomano y lo que es Armenia, ¿no? ujú. Entonces, es un hombre que justamente da a entender lo que fue este caso, lo estudia y lo reconoce como genocidio. Eh, Así que nada, es un dato a tener en cuenta, ¿no? Aún, Eh, bueno, en el tema también de la impunidad, al ser considerado un crimen que aún no se encuentra, que aún se encuentra impune en una gran medida debido al negacionismo por parte de los turcos, obviamente, sigue siendo una herida abierta que se conmemora cada 24 de abril, como nombró Santi. Y bueno, nada, o sea, es un conflicto que hoy en día no tiene resolución por el lado del marco legal porque no reconocieron las partes, ¿no? O sea, una de las partes reconoce que es un genocidio, pero la otra no. Entonces ahí hay un bacle. y también no lo reconocen para no tener que pagar indemnización o, bueno, que haya algún rédito económico para Armenia. Lo que tiene es que, bueno, estaría bueno que se reconozca porque acá vamos a entrar algo un poco en detalle de lo que hablamos en otros capítulos, que por ahí nos terminemos desviando del tema, pero siempre el minimizar los antecedentes es para el lado de los cristianos, de los católicos, eh, de la fe de la iglesia, ya sea ortodoxa o no. Y, por ejemplo, para el genocidio, para los judíos sí se pone el título de genocidio, pero para cuando es un cristiano no. Curiosamente, vi en Twitter antes de ayer, o ayer creo, a un muchacho que lo entrevistaban y decía exactamente esto. Vos podés decir, che, bueno, yo soy negro, africano, y hay genocidio en África. Y todo el mundo, ay, pobrecito, Santiago, sufre un genocidio en África, y todos hablan de genocidio en África. Yo soy judío y rabino, y también, ay, no, el genocidio que pasó en 1940 y qué sé yo, y la Segunda Guerra Mundial. Ahora, para todos las cosas malas del cristianismo que le han hecho a los... A ver, no vamos a decir que los cristianos son totalmente inocentes y que no han hecho cosas malas en nombre de Dios. Pero se minimiza completamente el hecho de, che, bueno, maté a un cristiano, no pasa nada, que hoy mismo está pasando en África, en Angola, en Etiopía, están en Sudán del Sur, están haciendo masacres de cristianos y nadie levanta un dedo. Pero ojo, llegás a atropellar un musulmán ahora en Europa, tanto de los refugiados como de los que ya están viviendo segunda o tercera generación, y vos sos un blanco supremacista, neonazi, hijo de puta, que tenés que ir en cana. Pero pará, loco, y a mí me violaron a mi hija, me cagaron a tiros, no pasó nada y nadie lo dice. Es por ejemplo lo que está pasando en Inglaterra y es lo que se quejaba este muchacho en esta entrevista, ¿no? Ah, ok, estamos Eh, hablando de los musulmanes, ¿puede ser? no, estamos No, hablando de cómo se minoriza Ujú. todos los la daños muerte hacia el cristiana. cristianismo, Ah, ok, todos los sí. daños, no sé si muertes, pero no sé, vos prendés fuego a una iglesia, no pasa nada. No, no.
Pasó acá en Andá y prende, Argentina, boludo, que cagaron andá una y prende, iglesia, ¿te acordás? Que la prendieron fuego Bueno, todo, donde por están los restos eso, de San Martín, boludo. Son unos andá hijos de ahora, puta. andá con la situación que hay ahora, que está la guerra de Irán y todo, y tenemos un gobierno muy pro, muy afín a Israel, atate los cordones delante de una sinagoga, a de una ver, No. iglesia judía. ¿Sabés cómo viene la policía y te saca cagando? Sí, porque la Ahora, Edaya te va a buscar porque por espionaje, seguramente querés matar a los literalmente, judíos con una andá bomba. acá porque no hay muchas iglesias, no hay muchas iglesias, no hay muchas mezquitas. Andá a romper una mezquita en Medio Oriente o algo. No, Te acribillan. Ah, boludo. pero acá no, la iglesia hay que hacerla fuego porque la única iglesia que brilla es la que arde. Eso es a yo, lo que ¿cómo voy. eso también estaría muy bueno hablarlo también, tema, por ejemplo, de las muertes en todo lo que está pasando en el centro y noreste de África. Eh, y yendo también a lo que es el genocidio armenio, tema religioso, a todo lo que fue pasando, y sobre todo el origen de las etnias de algunos de los líderes, como recién estábamos explicando. Recordemos que Turquía quizá hoy no quiere responder a todo lo que cita Armenia, que sufrieron como genocidio frente a ellos, porque recordemos que Turquía nace del Imperio Otomano, pero no es el Imperio Otomano como tal, no es una continuación. ¿Y por qué ratifico esto? El Imperio Otomano nace de un pueblo en particular de los turcos que se reconocían como otomanos y lograron someter a los demás. Entonces, por ejemplo, uno de los líderes más grandes de Turquía, que sería un padre patrio para ellos, es Mustafa Kemal Atatürk. Este hombre es nacido en Salónica. Salónica es una región históricamente de Grecia, pero que en esa época estaba tomada por el Imperio Otomano. Recordemos que el Imperio Otomano, además de someter a Armenia, sometió a Bulgaria, a Hungría, aparte de Hungría, a Grecia, a Chipre, a lo que hoy es Chipre, ¿no? Y a otras grandes regiones, ¿no? Como Arabia. Entonces, Mustafa Kemal Atatürk, líder de lo más grande de Turquía, que vendría a ser como un San Martín para nosotros, recordemos que él nace en Salónica, por lo tanto, al no nacer en la región que se conoce como de los otomanos, que es en Anatolia, o sea, del lado este, recordemos que, ¿por qué vas a defender necesariamente un nacionalismo o étnico que es dentro de tu país, pero que no sos vos? O sea, esto quiero que entiendan que el hombre justamente tiene esta idea de salvar al pueblo turco, de salvar a la etnia turca, de salvar a todo lo que es la cultura, el nacionalismo turco, pero no de no salvar al Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque justamente el Imperio Otomano, el nacimiento, el origen, reside en una parte en particular y no representa a toda la totalidad de Turquía. ¿Estás transmitiendo en vivo Entonces, bueno, es alguna un dato página, Pela? para tenerlo en cuenta, ¿no? Que hoy en día como que se separan mucho de lo que fue el Imperio Otomano, no a nivel histórico, sino a nivel de, bueno, nosotros no nos mandamos los errores que se mandaron los otomanos en este No, caso. obvio. Pela, ¿vos estás poniendo pantalla? Ahí compartí para que Ok. se vea la máxima extensión del Imperio Otomano, que llega justamente Ok, para que se le podés, vea si a podés Mati. agrandalo, Bueno, acá agrandá la está justo yo imagen. lo que explicaba. Ahí va. Gracias por el mapa, Pela. Ahí justamente, Mirá lo al lado que estaba de Viena, o sea, deben ser 100 kilómetros, eso 150 fue su kilómetros. máxima extensión, que fue Sí. durante el siglo XVI. Pierden la No batalla de sé, Viena. ahí Mira. lo ven bien en grande, Sí, ¿no? sí, ¿O ahí no? no, ahí se ve bien, ahí se ve bien. Ahí se ve bien, joder. Pero mira. Bueno, junto con el Imperio Mongol y el Imperio Ruso, uno de los más grandes del mundo, y también el Imperio inglés, ¿no? El Imperio Británico. Sí, en su momento estaría bueno también hacer un video un día dedicado a todo lo que es la historia del Imperio Otomano en sí, que es uno de los imperios más importantes de la Edad Media y de la Edad Moderna. Y bueno, miren la extensión nomás, ¿no? O sea, llega desde lo que es hoy Yemen hasta Viena, hasta lo que hoy es Austria. Es increíble, es totalmente enorme. Y desde el este hasta el oeste llega de lo que hoy es Azerbaiyán hasta la parte más oeste, la parte más occidental sería lo que hoy es Argelia, un poquito Y más no sé inclusive si toca Marruecos. un poquitito de Sí, sí, toca Marruecos. Marruecos, yo No estaba Sí, sí, viendo. sé, sí. la verdad Bueno, no, no quiero esta hablar extensión, pavada. No, no, porque. sí, 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 casi que toca Marruecos. No llega, Sí, me parece, pero casi que lo no toca. llega, pero Bueno, está ahí nomás de tocar el actual Marruecos. Mira. como dato de color, recuerden que en esta mayor parte de la extensión del Imperio Otomano, uno de los que lo detiene, además de la batalla de Viena, es la batalla de Lepanto, por parte de los españoles, por parte de los cristianos, frena esta extensión musulmana. Si no, hoy en día Europa sería totalmente también musulmana, de no ser por la victoria de los españoles en Lepanto. Un dato a color. Eh,
Sí, 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 no, olvídate. totalmente. La batalla de Lepanto y bueno, toda la reconquista de la península ibérica. Si no, hoy Europa no sería lo que conocemos claramente. Este, le debemos mucho al cristianismo y a los españoles para que después nos anden minimizando. Muchísimo. La cultura occidental le debe muchísimo. Que vos justo te habías ahí ido, Gala, No, después no, miralo en la pero grabación. sí, sí, igual ya conozco sus pensamientos, así que me imagino que habrán dicho lo mismo que yo voy a decir ahora. Lastimosamente nos olvidamos de que si hoy nosotros somos personas que podemos hablar acá, que entendemos, que hablamos, que podemos estudiar, que podemos laburar y demás, es justamente por los españoles y por los cristianos. ¿Por qué? Porque su forma de expandir el territorio no era masacrándonos, era, che, educa al Sí, sí, maya azteca civilizando, o a otro civilizando. que civilizándolos. Y es lo que nosotros también un poco venimos a profesar. Para mí está en nuestros orígenes poder hacer eso. Y somos totalmente ignorantes y malagradecidos con lo que tenemos, porque repito, eh, nos olvidamos que en la Constitución Argentina nosotros somos cristianos, somos católicos. El argentino está guiado por eso, es lo que nosotros juramos en una Biblia, no juramos en un Corán o en En una otra Torá. cosa, ¿entendés? No, y nos olvidamos. Nos olvidamos, pero ¿por qué? Porque es más fácil pegarle al cristiano que ay, cuántas guerras hizo el cristianismo, ay, cuántas masacres, ay, los templarios. Pero se olvidan de todas las cosas buenas que hizo. Sí, hay un montón de cosas para criticarle al cristianismo, sí, pero posta, sentate a leer una Biblia. Si te sentás a leer una Biblia, te juro que las interpretaciones del hombre están mucho más allá del papel. Porque el que lo corrompe la ideología o el que corrompe la religión siempre es la persona. Pudo haber estado la Biblia en manos de muchas personas equivocadas, por supuesto. Ahora, posta vos ponete a leer la Biblia y en ningún momento te dicen que hay que matar a otro por no ser cristiano. Como por ejemplo sí puede llegar a decir, no voy a decir por qué, el Corán. Pero bueno. Exactamente. Sí, 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 sí. Porque lo dice, el ancho y el amplio de la Biblia dice que Dios es amor y ama. Punto. Tomalo o déjalo. Dios a vos no te va a juzgar y siempre tenés la redención, cosa que en otros espacios religiosos no. Y hablando de redención, me voy de tema, volviendo un poco a lo que es Armenia y el genocidio, no sé si lo mencionaron en este ratito que yo me fui, pero mencionaron las cortes marciales de Constantinopla del No, 19 y el 20. Bueno, es muy importante, ¿por qué? Porque va a colación en lo que dice Mati, esta cuestión del nacionalismo turco. Eh, lo poco que queda del Imperio Otomano es los que llevan a juicio a los grandes líderes, digamos, si se quiere, y condena a Talat Enver y Kemal Pasha, que eran los tres principales líderes que se quieren hacer que llevaron adelante lo que era el genocidio. Poco después, cuando el juicio falla en Turquía, son, digamos, condecorados como héroes nacionales, ¿no? Tenemos una gran, no sé, ausencia de, no sé, si de conciencia, si se quiere decir. Tipo, los condenaron por crímenes de lesa humanidad y aún así cuando los movimientos nacionalistas en Turquía toman el poder, las sentencias son totalmente anuladas y pasan a ser héroes en Turquía. Deja mucho para pensar. Muy bueno tu dato, Gala. yo no Recordemos lo que, bueno, sabía, ¿eh? No opiné ni nada porque no lo había ni leído ni sabía. está perfecto informarse sobre todos estos temas, reconocer, ¿no? Como la historia, yo digo también, esto de Armenia nos da pie también a ver cómo es la historia de todo el Imperio Otomano, que nos llevaría también mucho porque es demasiado, o sea, y sería menos que Roma en este caso, pero es mucho a desenvolver. Así que
Nada, Sí, es mucha son historia. como 600, 700 años de historia. Y Son aparte, 600, son casi 600 años de historia, son desde, como dijiste, del año 1200, 1300, 1260 que el siglo $1900. XIII, aprox. siglo XIV, hasta el siglo XX, Sí, 1900. casi 700, 600 años. Es un montón. No Es podemos que tampoco resumirlo en como una que hora, hubo muchacho. un, tampoco hubo como un origen o un inicio del Imperio Otomano porque, eh, como te digo, siempre fueron expandiendo y siempre fueron colonizando. Tienen un origen particular, eh, a ver si me logro acordar. Bueno, si querés vos seguís diciendo, Gala, vos seguís hablando del tema, ahí hago memoria y me acuerdo. No, no, yo sé que empezaba en la región de Anatolia y que el término otomano vino mucho después. Em, pero no eran los otomanos per se al principio, no eran como tribus nómades que después se fueron asentando. No, o sea, esos son los turcos. O sea, sí, los otomanos son turcos. Por ¿Qué eso. pasa? Los turcos son pueblos nómades que vienen de la montaña de Mongolia. O Claro, sí, sea, sí, sí, sí. originalmente son mucho más asiáticos orientales. Con el paso de los siglos, fueron, como eran un pueblo nómade, fueron extendiéndose hacia el oeste hasta llegar a la región de Anatolia. Ahí vencen a las regiones de los griegos que estaban en ese momento. Recordemos que ya no, esto ya es Edad Media, ¿no? Ya no existía Sí, sí. Alejandro Magno, no existía No, no, no. matices de la Edad Antigua, no existía y el Imperio Romano el original, ya estaba el Imperio Romano de Oriente. Entonces, estos pueblos de a poco se van metiendo, logran vencer algunos pueblos del este pequeños, y cuando van creciendo logran rivalizar contra el Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Bizantino. Cuando Claro, logran vencer toda esta región de Anatolia, se involucran en esa región, empiezan a nacer los pueblos túrquicos ya como familia de nobles grandes, y claro, empieza a aparecer la función de sultán. ¿Qué es claro. lo que pasa? Cuando crece la región de los otomanos, de ahí nace el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano es una de las provincias de todos los que eran los pueblos turcos en ese momento. Ellos Ah, crecen, claro, logran porque una cosa son los meter turcos y y otra cosa liderar a son los los demás descendientes, turcos, para los descendientes de Osman. claro, no, Descendientes de Osman. logran, Osman, sí. claro, Que era eso, que sí, es la diferenciación. Bueno, acá tengo los tiempos de eso. Igual termina, Mati, termina de decirlo y ahí sí, se los paso. esto justamente, sí, esto creo que sí me lo acuerdo, si mal lo recuerdo, o sea, el Imperio Otomano como tal, cuando los otomanos logran someter a los demás pueblos túrquicos y hacerlos que los sigan a ellos como líder de representación de todo el pueblo túrquico, se funda el Imperio Otomano, esta fecha sí me la acuerdo, 1299, o sea, fines del siglo XIII, principios del XIV, cuando el líder turcomano, este sí el nombre me acuerdo, creo que era Osman I, Osman II, eh, viene justamente de una región de Anatolia, logra vencer al Imperio Bizantino, y el Imperio Bizantino cuando estaba en sus últimos compases, que solamente le quedaba una región de lo que hoy es Bulgaria, y Constantinopla, es cuando justamente en la conquista de Constantinopla de 1453, que muchos citan como el fin de la Edad Media, el principio de la Edad Sí, Moderna, porque, es bueno. que bueno, el Imperio Otomano ahí hace un alce y logra después terminar con todo. Obviamente Osman I ya no estaba para este No, momento, no. ¿no? Este Era momento el, estaba era el gobernando un descendiente de él. hijo. Y eh, también, Bueno, bueno, esto después para hablarlo en otro video, porque tenemos que hablar del Imperio Otomano y no, no sí, viene a colación, sí. hablamos de Armenia. Pero recordemos también que el líder más grande del Imperio Otomano es el sultán eh, Soleimán. bien, bien como dice Mati, la fundación fue en 1299 por Osman en Anatolia, Osman I en Anatolia. 1453 la conquista de Constantinopla por Mehmed II, marcando el fin del Imperio Bizantino y el inicio de la expansión imperial. Eh, Durante los siglos XVI y XVII fue el periodo de mayor apogeo. El imperio controló vastas extensiones de Europa del sureste, Oriente Medio, norte de África. En 1683 fracasó el asedio a Viena, señal del inicio de la estancación y declive territorial. En 1922 fue escrita la abolición del sultanato tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, dando paso a la República de Turquía. Y en 1924, como dato de Yapa de color, aunque ya no era el Imperio Otomano,
se dio la finalización formal y la abolición del califato. El califato era que respondían al sultán y no a un presidente o a un primer ministro como sucede ahora. Así que bueno, nada, para tener esos datos en cuenta de lo que era el Imperio Otomano y volviendo un poco al pueblo armenio y eso, bueno, claramente quedaron bajo el Imperio Otomano después de todas sus extensiones. Dato de color, hay una, hay un dato, una teoría se puede llegar a decir. Constantinopla o los bizantinos tenían un arma adelantada a la época, que por eso el Imperio Bizantino durante tantos años no pudo ser derrotado. Pero bueno, el arma desapareció, no se sabe bien cómo era utilizada, y era un cañón de fuego que El tenía, famoso pero fuego griego. exactamente. Que bueno, justamente no, hay dos opciones. No se sabe si el arma la desaparecieron para que los enemigos no la tengan y sean bastante fuertes, o que los musulmanes hayan entrado y hayan roto absolutamente todo lo que quedaba del poco progreso Qué que malo quedaba en pie de musulmán, por bizantino. ejemplo. Para, Yo el otra vez amigo, lo dije y Mati me mató cuando lo dije. Pero yo lo dije en términos Eh, no, era un pasa que hay que contexto tratar. O relajado. sea, yo no, siempre digo pero lo Era un mismo. una contexto cosa son La historia hay que tratar relajado. de respetar. independiente, otra cosa en la facultad, boluda, ubicate. No, pero no era en la No, no, facultad, Querida. es facultad, más era que nada como para que quedar entre bien. los compañeros. No, no, Bueno, no, claro, yo trato de respetar, por ejemplo, qué sé yo, todo, yo del lado histórico, yo no puedo meterme contra un pueblo en sí, porque sé que la historia es la historia y que como yo me meto en contra de un pueblo, sé que ese pueblo va a tener razones para estar en contra mía. Entonces me parece claro. muy estúpido ponerme alguna postura en sí, y tanto obviamente los musulmanes han hecho cosas malas, los judíos también, los cristianos también, independientemente de la religión que profeticen, porque mucha gente se esconde tras la religión para justamente obtener el poder. Claro. Pero bueno, No, obvio. bueno, yendo al tema del fuego, Diego, esto ya también tendría que hablarnos del Imperio Bizantino, ¿no? Desapareció, hoy en día obviamente hay armas mejores, pero es un arma que, por ejemplo, la fórmula química que tenía era que, por ejemplo, su resolución, cada vez que el fuego griego quería ser apagado con agua, se avivaba más, el agua Ahí lo va avivaba. más. Ah, Por mirá. eso era un gran destructor de barcos y defendió el Imperio Bizantino durante tantos años, hasta 1453. Eh, Hasta que los Era, otomanos traen las bombardas, que eran cañones gigantes de más o menos 1,50 m, la apertura del cañón, y con esos cañones destruían un muro completo. Entonces, bueno, las bombardas son como el inicio a la primera artillería de, o sea, sí ya claro, había artillería en los barcos y sí sé que existían los cañones de artillería, pero es como la primera artillería terrestre que se empieza a utilizar en las nuevas guerras, las bombardas. vos pensás, la bombarda era como un cañón, pero era un cañón gigante, muchísimo más grande, incluso la apertura del cañón, la boca del cañón era mucho más grande que te puedas imaginar un cañón militar de hoy, era muchísimo más Claro. grande. Sí, sí, Era, sí, sí, era sí. mucho más grande, no sé cómo te lo puedo dimensionar. Era casi el tamaño de una puerta, media puerta. Bueno, era así. O sea, pensá que un cañonazo de eso, o sea, a un muro lo Sí, destruía por completo y a una persona no. O sea, No, le sí, sobraba obvio. para destruir a la persona. Te llegaba a dar de lleno y no dejaba pedazo de ninguno tuyo. no, no, pensá que destruían muros de grandes civilizaciones. Lo que tenían estas bombardas, que es verdad, como dice Mati, son más grandes que un cañón de un tanque hoy mismo. O sea, hoy tenés un tanque, por ejemplo, de 80, 100, 120 milímetros. Esos son los promedios del disparo de un tanque, más o menos. Y esto era más grande todavía. Se arrastraba con carruajes o con 15, 20 personas. Y bueno, nada, datos de armamentos y de innovación de guerra. Pero bueno, Claro. volviendo ahora sí un poco a Armenia y eso. No, yo Yo creo que para Armenia, no terminar, sé si nos queda algo por hablar porque creo que lo metimos todo. no, Muy una bueno, la verdad. cosita, Muy bueno todo una, el contexto que dieron. una sola cosa. Em, Sí. que con esto quiero terminar porque me parece bastante relevante. Cuando en 1920 se hizo algo que era como una organización secreta, si se quiere, entre los armenios que se llamó Operación Némesis, que básicamente era ejecutar a todos los jóvenes turcos del Congreso, eh,
que habían escapado de la justicia en ese momento. Incluso llegaron hasta Berlín, que fue uno de los principales ideólogos del genocidio, que es el que mató a Talat Pasha. Eh, Obviamente fue declarado inocente el asesino en el tribunal alemán, porque era como compadecemos los horrores del genocidio. Pero eso era algo que quería aclarar, como que mal que mal el ciclo de violencia sigue existiendo. En el 2023 volvió a haber una escalada en el conflicto que también se llevó muchísimas vidas. Hoy por hoy todo eso cesó. Es más, como bien dijo Mati en su momento, los presidentes de ambos países se sentaron en la Casa Blanca con Donald Trump y firmaron un acuerdo de paz. Para mí tirado de los pelos, para mí en tiempos erróneos, tuvo que haber sido mucho antes. Se pudieron evitar muchas muertes, sobre todo por esto de que el embajador Henry Morgenthau había enviado cartas de, che, están masacrando personas, ¿por qué no hacemos algo? Y se pasó totalmente por alto, pero me parece que el genocidio armenio hoy es algo que, como ustedes decían, nos toca de cerca, por lo menos a los argentinos, porque conocemos a muchos descendientes de los armenios. Eh, Empatizamos por el lado del cristianismo también. Y más allá de empatizar o no, ¿por qué? La pregunta mía es, ¿por qué hacemos la vista gorda con los armenios, con el genocidio que afrontaron, y tenemos que callarnos si decimos que eran menos judíos los que masacró el Holocausto? ¿No? Esa doble Eso vara. también los palestinos de Gaza, que te lo También, Exacto. representan. también, sí, sí. Con cualquier genocidio, era lo que yo decía con Mati cuando vos te habías ido, habías apagado la cámara. Tipo, el por qué eh, es más fácil pegarle al cristiano, por poner un nombre, pegarle, no, 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 es no más fácil pegarle. pegarle ideológicamente, Culparlo, culparlo, pegarle, sí. Ponerlo de foco, ¿entendés? apuntarlo con un dedo, sí, sí. Sí, sí, y no podés hacer revisionismo histórico con una masacre como la de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Ni siquiera te digo, que bueno, no Chicos, nos va a hubo buscar la Daya, no, 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 pero no, a ver, no vamos al hecho de decir, che, no, También no para hubo una algo masacre. histórico, la persecución de los judíos y de los romanos hacia los cristianos también, durante los Ta- primeros, o También sea, a ver, la persecución de católicos. Jesús, o sea, Bueno, igual a para ver, paréntesis, hay algo que yo no entiendo, y acá debo decirlo con una mano en el corazón. Chicos, Jesús era judío. No odiemos a Jesús. Porque hay muchos que están odiando a Jesús porque era judío. Eso hay que respetar para mí todas las religiones, esas Por religiones que eso. son, pueden llevarse en una vida normal, hay que respetarlas. O sea, yo respeto obviamente todas las religiones. A mí lo que no me gusta es cuando entran en el fanatismo, No, ya sea el nunca. catolicismo fanático que en su momento hizo la Inquisición, como los islámicos, ya que dejan de ser musulmanes, sino que responden a una agenda política en la que quieren que todo sea musulmán, o el sionismo. No me gusta para nada ninguna de esas cosas, porque justamente no representa la realidad de la religión, busca aprovecharse de la misma para obtener más poder. sí, sí, hasta lo usan como un armamento de política directamente. Ya no es por fe o por una esperanza o por algo, sino es tipo, bueno, che, gracias a la fe robamos esta porción de territorio para nuestra política. Una política de Estado puede ser, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero sí, claramente es algo que inquieta mucho. Y sí, Jesús era judío, Gala, o sea, él es Por el eso. rey de los judíos. ¿Y qué pasa? El cristianismo nace de una rama del judaísmo Claro. Pero porque bueno, claro, justamente, porque es uno de los apóstoles. Tenemos el mismo, el Pero... Antiguo Testamento es el mismo. Exacto. Entonces, yo no entiendo por qué, como hacemos diferenciación con los genocidios, por qué en la actualidad... Porque a mí me pasa que yo entro a Twitter o entro a Instagram en el teléfono y veo y digo, che, ¿por qué tanto de la nada odio a Jesús simplemente porque era judío? Pará, porque estás hablando del que podría llegar a ser, porque no se sabe, muchos dicen que Jesús existió, muchos no, pero Y, a- mal que mal y aparte, que otra ese cosa, es para las religiones, es Dios en la tierra Jesús.
Y viene a hacernos Claro, enseñanza, se sacrificó por nosotros, ¿cómo vas a odiarlo? Gente cristiana y católica, chicos. Católicos que dicen, o no, que pero ya no también creemos en Jesús, hay que crucificarlo de nuevo, ¿no? Me parece una barbaridad lo que están eh, planteando. otra cosa que también, por ejemplo, entendiendo del lado de la postura de la religión cristiana, yo particularmente soy católico, pero obviamente no me guío por fanatismo, ¿no? Entonces también critico mi misma religión en muchos sentidos. Que el cristianismo también, entendiendo la lógica de la postura Claro. cristiana, obviamente, entiende que Jesús perdonaría y querría todo lo demás independientemente de la religión que obtuviese, o que teniesen o de la gente que es. Obviamente te invita a creer en él, ¿no? Pero si vos no querés creer, tenés libre albedrío. No, Claro. obvio. Una Eh, cosa, que esto sí, una cosa que el libre albedrío no permiten los musulmanes. Eso sí, albedrío para ellos, libre albedrío no hay. Para ellos no. no, Si no seguís las enseñanzas del Corán de buena medida, eh, ay, ¿cómo se llama? Mohamed, era Muhammad, Mohamed. Mohamed, me Mohamed, parece. Mohamed o Mohamed. Muhammad, Mohamed. sí. Bueno, es algo que se considera para ellos sacrilegio, ¿no? Depende también si sos chiita o sunita, pero bueno. Bueno, para terminar con eso, ¿no? También el tema religioso, que es un gran componente acá, y que se de posible se agrega en todos los conflictos siempre. Si se puede meter el tema religioso, trata de meterse, porque le da una justificación a la gente para pelear también. Sí, Claro. siempre. Pero bueno, siempre creo que terminamos los videos hablando exactamente de lo mismo, de que estamos en una guerra santa, hace miles de años. Sí, 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 no. No sabemos bien, pero bueno, los conflictos que suceden claramente son raros y siempre como que si le tratás de dar una vuelta o de encontrar un porqué, no tienen un porqué lógico. Che, bueno, no, estamos peleando por un territorio porque esto nos pertenecía antiguamente o algo. Esto fue, por ejemplo, lo del genocidio armenio fue discriminación pura. Exacto. Eh, Está bien, empezó a perder poder el Imperio Otomano, estaba en decadencia y todo, pero ya habían tenido decadencia 200 años antes, cuando 200, 300 años antes, cuando no pudieron pasar Viena. Ya después de ahí dejaron de expandirse. Y vos decís, che, ¿pero qué pasó durante 200 años? ¿Los armenios conspiraron contra nosotros? No, claramente no. Y no están conspirando ahora contra nosotros tampoco en la Primera Guerra, todavía no había, recién había empezado la Primera Guerra, ¿entendés? Perdón, me encantaría seguir terminando el tema, pero bueno, no sé si ya viene el cierre, pero yo voy a tener que Ah, No, irme no, no, por ya está ahora. para ya cerrar. literalmente estamos cerrando. Quédate Ah, dos segundos más y ya cerramos. Así que nada, dale, eso, dale. básicamente, tipo todos los conflictos siempre o son por discriminación o por algo no tan útil como pensamos, ¿no? O recuperar un territorio o algo así que por ahí sería un poco más útil o patriótico o más en defensa de lo bueno. Sí. Bueno, Pero creo, bueno, nada, era para darle ese cierre, como que siempre terminan algo así medio raro, medio trambólico. creo que con eso terminamos, ¿no? ¿Con eso terminamos? Sí, Con eso sí, sí, no, terminamos. ya estoy. Por hoy Uy, estamos.